Una casa en San Ángel, uno de los barrios más antiguos y más exclusivos del sur de la Ciudad de México. No es una casa cualquiera. Perteneció al escultor Feliciano Béjar, uno de los artistas plásticos más importantes del México del siglo XX. La casa tiene esa energía que tienen las casas donde vivió un artista. Paredes que han visto crear. Espacios que respiran historia. Una arquitectura que no necesita presumir porque su sola existencia ya es un lujo. Esa casa fue comprada a finales de los años 70 por una pareja que en ese momento no era famosa. Una periodista joven que acababa de casarse con un cantante bohemio que tocaba guitarra en las noches de la Ciudad de México. Ella no tenía programa de televisión. Él no era presidente de ningún equipo de fútbol. Eran dos jóvenes que vivían en unión libre, que se amaban con la pasión de los que no tienen nada más que darse el uno al otro, y que juntaron lo que tenían para comprar la casa de un escultor porque algo en esas paredes les habló. Esa periodista se llama Patricia Chapoy Acevedo, Pati Chapoy. Y esa casa de San Ángel lleva más de 4 décadas siendo el refugio de la mujer más temida del espectáculo mexicano. La mujer que con una sola frase en Ventaneando puede destruir una carrera, enterrar una reputación, resucitar un escándalo o convertir a un desconocido en trending topic. La mujer que durante 29 años se ha sentado frente a las cámaras de TV Azteca cada tarde a las 13 horas para contar los secretos que las estrellas no quieren que se sepan. La creadora, productora y conductora del programa de espectáculos más longevo y más influyente de la televisión mexicana. Y la mujer que hoy, a los 76 años, enfrenta la demanda más grande de su carrera. Una demanda de $183 millones interpuesta por Gloria Trevi en los tribunales de Estados Unidos. Una demanda que la acusa de haber orquestado una campaña de desprestigio que mantuvo a Trevi en la cárcel durante 4 años, que le destruyó la carrera, que le arruinó la vida. Una demanda que, según el periodista Jorge Carvajal, podría obligar a Pati a sentarse frente a frente con Sergio Andrade, el hombre que según algunas versiones fue su pareja antes de ser el depredador más famoso del espectáculo mexicano. Porque la historia de Pati Chapoy no es solo la historia de una conductora de televisión. Es la historia de una mujer que convirtió el chisme en industria. Que transformó los secretos ajenos en un programa que generó millones de dólares para TV Azteca durante 3 décadas. Que hizo del periodismo de espectáculos un género tan poderoso como el periodismo político, y que en el proceso acumuló enemigos que llevan años esperando el momento de cobrarle la factura. Gloria Trevi es solo la más visible, pero detrás de ella hay una lista de personas que odian a Pati Chapoy con una intensidad que solo puede nacer de la humillación pública. Pero también hay otra lista. La lista de las personas que le deben la carrera a Pati Chapoy. Los conductores que ella formó. Los periodistas que ella entrenó. Los reporteros que aprendieron a su lado que en el mundo del espectáculo la información es poder y que quien tiene la información tiene el control. La Choco Jimena Pérez, a quien Pati ha nombrado públicamente como su sucesora. Pedro Sola, que lleva décadas a su lado como la voz más ácida y más querida de Ventaneando. Linet Puente, Mónica Castañeda, Rosario Murrieta. Cada uno de ellos existe en la televisión porque Pati Chapoy les abrió la puerta. Y todo eso, los enemigos y los aliados, las demandas y los premios, los escándalos y los secretos, sale de una mujer que cada noche regresa a la casa del escultor en San Ángel, se quita los zapatos, se sienta frente a su esposo Álvaro Dávila, el cantante bohemio que conoció hace casi 50 años, y probablemente le cuenta lo que pasó en el programa de hoy con la misma pasión con la que le contaba los chismes cuando no tenía programa ni cámaras ni poder. Porque antes de ser la mujer más temida del espectáculo, Pati Chapoy fue otra cosa. Fue una niña de Azcapotzalco que soñaba con ser periodista. Fue una estudiante de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García que aprendió el oficio de la vieja escuela. Fue una reportera que antes de entrevistar a estrellas de televisión entrevistó a María Félix, a Dolores del Río, a David Alfaro Siqueiros, a los gigantes del arte y la cultura mexicana. Fue una mujer que trabajó en un despacho de economistas antes de decidir que los números la aburrían y que lo que la encendía eran las historias. Las historias de las personas. Las historias que nadie quiere contar. Las historias que se esconden detrás de las sonrisas perfectas de la gente famosa. Y fue una mujer que antes de llegar a TV Azteca pasó por Televisa. Y que su salida de Televisa fue el detonante que cambió todo. Porque sin esa salida, sin ese rompimiento, sin ese portazo que sacudió a la televisión mexicana, no habría existido Ventaneando. Y sin Ventaneando, el espectáculo mexicano sería un mundo completamente diferente. 19 de junio de 1949.
Ciudad de México, barrio de Clavería, en la alcaldía de Azcapotzalco. Nace Patricia Chapoy Acevedo. Sus padres vivían en Cuernavaca, pero Patricia nació en la capital. No venía de una familia del espectáculo. No tenía conexiones en la televisión. No tenía un apellido que abriera puertas. Era una niña común en un barrio común que desde muy joven mostró algo que la diferenciaba del resto: curiosidad. Una curiosidad insaciable por saber qué pasaba detrás de las puertas cerradas. Por entender que se escondía detrás de las caras que todo el mundo veía. Por descubrir la verdad que las personas no querían contar. Esa curiosidad la llevó a estudiar periodismo en la Escuela Carlos Septién García, la escuela de periodismo más prestigiosa de México en esa época. No estudió comunicación como los jóvenes de hoy. Estudió periodismo puro, de cuaderno y pluma, de tocar puertas, de preguntar lo que nadie se atreve a preguntar, de escribir lo que nadie se atreve a escribir. Y mientras estudiaba periodismo, trabajaba. Primero en un despacho de economistas, un trabajo que no tenía nada que ver con lo que quería hacer pero que le pagaba las cuentas. Después escribió para diversas publicaciones, artículos, reportajes, entrevistas. Fue aprendiendo el oficio de la manera más lenta y más sólida posible, haciendo. Su primera gran oportunidad llegó en Televisa. La empresa más poderosa de la televisión mexicana la contrató como periodista de espectáculos. Y Patty demostró inmediatamente que no era una reportera más. Tenía una capacidad única para conseguir información que otros no podían conseguir. Para hacer que las personas hablaran cuando no querían hablar. Para encontrar la grieta en la armadura de cualquier celebridad y meter la pregunta exacta por esa grieta. Entrevistó a María Félix, a Dolores del Río, a Sofía Bassi, a David Alfaro Siqueiros, a los monstruos sagrados de la cultura mexicana. No a las estrellas de telenovela que cualquier reportero podía entrevistar. A los intocables. A los que decidían a quién recibían y a quién no. Y Patty fue recibida. Porque tenía algo que los grandes respetan: preparación. No llegaba a una entrevista sin saber todo sobre la persona que iba a entrevistar. Leía, investigaba, estudiaba. Pero Televisa era Televisa. Un monstruo corporativo donde la política interna era tan brutal como la política del país. Donde los egos chocaban con la misma violencia con la que chocaban los ratings. Donde para subir tenías que aprender a navegar entre los intereses de los ejecutivos, de los productores, de las estrellas, de los patrocinadores. Un ecosistema donde la lealtad duraba lo que duraba un contrato y donde la traición era el deporte favorito de los que querían escalar. Y Patty, que era brillante como periodista pero que no era política, que decía lo que pensaba sin medir las consecuencias, que no sabía callarse cuando algo le parecía injusto, terminó chocando con el sistema. Los detalles exactos de su salida de Televisa varían dependiendo de quien cuente la historia. Algunos dicen que fue despedida, otros dicen que renunció. Lo que todos coinciden es que la separación fue dolorosa, fue ruidosa y fue definitiva. Y lo que nadie imaginaba era que esa separación sería lo mejor que le pasaría a Patty Chapoy en toda su vida. Porque cuando TV Azteca la encontró, no encontraron a una periodista derrotada. Encontraron a una mujer con sed de revancha. Con hambre de demostrar que la habían subestimado. Con un conocimiento enciclopédico del mundo del espectáculo que ningún otro periodista en México tenía. Y con una idea. Una idea que cambiaría la televisión mexicana para siempre. A finales de 1995, Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, le pidió a Patty que creara un programa de espectáculos para la televisora. Pero no un programa cualquiera. Un programa que se atreviera a criticar a todas las televisoras, incluyendo a Televisa. Especialmente a Televisa. Un programa donde se pudiera decir lo que en Televisa no se podía decir. Donde se pudiera mostrar lo que en Televisa no se podía mostrar. Donde los secretos de la empresa más poderosa de la televisión mexicana quedaran expuestos frente a las cámaras de la competencia. Para Patty, esa propuesta era un sueño hecho realidad. Porque significaba que podía hacer periodismo de espectáculos sin las restricciones que la habían asfixiado en Televisa. Sin las presiones corporativas. Sin los vetos. Sin las listas negras de personas sobre las que no se podía hablar. En TV Azteca podía hablar de todo. Y de todos. Y así nació Ventaneando. El nombre era perfecto. Ventaneando. El acto de asomarse por la ventana para ver qué pasa en la casa del vecino. El chisme elevado a categoría periodística. La curiosidad convertida en formato televisivo.
Patty entendió desde el principio que el espectáculo no se trata solo de la música, del cine, de la televisión. Se trata de las personas que hacen la música, el cine, la televisión. Y las personas, por más famosas que sean, son seres humanos con secretos. Y los secretos, cuando se revelan frente a millones de televidentes, son el combustible más poderoso de la televisión. El programa debutó en 1996. Y desde su primera emisión fue claro que esto era diferente a todo lo que México había visto. Ventaneando no trataba a las celebridades con reverencia. Las trataba con la misma dureza con la que un periodista político trata a un funcionario corrupto. Si una actriz mentía, Ventaneando lo demostraba. Si un cantante escondía un escándalo, Ventaneando lo revelaba. Si una estrella de Televisa cometía un error, Ventaneando lo exhibía con el placer adicional de que era la competencia la que lo estaba haciendo. Y Patty estaba al centro de todo. No como presentadora, como directora de orquesta. Ella decidía que se cubría y que no. Ella decidía a quién se protegía y a quién se exponía. Ella decidía el tono, el ángulo, la intensidad. Ella tenía la última palabra. Y su palabra, durante 29 años, fue ley en el mundo del espectáculo mexicano. Pero ese poder inmenso de decidir quién era héroe y quién era villano en la narrativa del espectáculo mexicano, tenía un precio. Y ese precio se medía en enemigos. Enemigos que se fueron acumulando año tras año, escándalo tras escándalo, revelación tras revelación. Enemigos que durante décadas esperaron el momento de cobrarle la factura. Y ese momento llegó, con nombre, apellido y una demanda de $183 millones. Gloria Trevi. Para entender la guerra entre Patti Chapoy y Gloria Trevi, hay que retroceder a finales de los años 90. A una época en que la televisión mexicana era un campo de batalla entre dos imperios, Televisa y TV Azteca, donde robarle una estrella a la competencia era un acto de guerra, donde los contratos se firmaban con champán y se rompían con abogados, donde la lealtad se compraba con dinero y se perdía con una oferta mejor. Gloria Trevi era la estrella más escandalosa y más exitosa del espectáculo mexicano. Cantaba, bailaba, provocaba, escandalizaba. Era Televisa pura, producto de Televisa, criatura de Televisa. Y detrás de ella, controlando cada movimiento, cada canción, cada aparición pública, estaba un hombre llamado Sergio Andrade, el productor musical que la había creado, el Svengali que la había convertido en estrella, y el depredador que, según las investigaciones posteriores, había abusado de decenas de jóvenes menores de edad bajo el pretexto de convertirlas en artistas. Pero antes de que el escándalo explotara, antes de que el mundo descubriera lo que Sergio Andrade hacía detrás de las puertas cerradas, hubo un episodio que según múltiples fuentes fue el detonante de todo. Un episodio que involucra directamente a Patti Chapoy. Un episodio que dependiendo de quien lo cuente es un acto de periodismo o un acto de venganza. Esto es lo que las fuentes dicen que pasó. A mediados de los 90, TV Azteca quería competir con Televisa en todos los frentes. Y una de las estrategias era robarle estrellas. Llevarse a los artistas más grandes de Televisa al canal de la Jusco. Y el premio mayor era Gloria Trevi. La estrella más taquillera. La más mediática. La más escandalosa. Si TV Azteca conseguía a Gloria Trevi, le asestaba un golpe mortal a la competencia. Las negociaciones se dieron a través de Patti Chapoy. Ella fue la intermediaria, la que habló con Sergio Andrade, la que le presentó la oferta de TV Azteca, la que negoció los términos, la que cerró el acuerdo. Y según el periodista Jorge Carvajal, que ha seguido este caso durante años, las negociaciones fueron exitosas. Gloria y Sergio firmaron el contrato con TV Azteca. Fueron presentados en el Ajusco con bombos y platillos. Patti Chapoy los presentó en Ventaneando. Gloria se veía feliz. Sergio se veía satisfecho. Todo parecía un triunfo para TV Azteca. Pero días después, sin explicación, Gloria y Sergio se regresaron a Televisa. El regreso fue un puñetazo en la cara de TV Azteca. Y especialmente de Patti Chapoy, que había puesto su nombre y su credibilidad en la mesa para cerrar el trato. Según las versiones que han circulado durante décadas, hubo un anticipo de dinero que Gloria y Sergio nunca devolvieron. TV Azteca se quedó sin estrella y sin dinero. Y Patti se quedó sin trato y sin dignidad. Según Carvajal, terminaron odiándose las dos partes terriblemente. Patti se sintió burlada y robada,
y Sergio se sintió traicionado en Azteca porque, dicen, que algo no les cumplieron y por eso se regresaron a Televisa. Y entonces, Alfredo Adame, el actor y conductor que nunca ha tenido miedo de hacer acusaciones explosivas sin importar las consecuencias, añadió otra capa a la historia. En un video que se viralizó en redes sociales en 2025, Adame afirmó algo que Patti Chapoy nunca ha confirmado ni desmentido, que Patti había tenido una relación sentimental previa con Sergio Andrade. Que antes de Gloria Trevi, antes del escándalo, antes de todo, Patti y Sergio habían sido pareja. Y que la furia de Patti contra Gloria no era solo profesional, era personal. Era la furia de una mujer despechada contra la mujer que le quitó al hombre. Es verdad, no hay pruebas documentales. Solo la palabra de Adame, un hombre conocido tanto por su valentía como por su tendencia a hacer afirmaciones sin respaldo. Patti nunca respondió, y su silencio, como siempre, fue interpretado de dos maneras. Para sus defensores, el silencio era dignidad. No iba a rebajarse a contestar las locuras de Adame. Para sus detractores, el silencio era confirmación. Porque cuando alguien te acusa de algo falso, lo niegas. Cuando te acusa de algo verdadero, te callas. Sea cual sea la verdad, lo que siguió fue una cobertura periodística desde Ventaneando que muchos consideran la más agresiva en la historia de la televisión mexicana. Cuando el escándalo del clan Trevi Andrade estalló, cuando se descubrió que Sergio Andrade había abusado de cuando Karina Yapor fue encontrada en España con un hijo de Andrade, cuando la reportera Laura Suárez de Ventaneando rastreó la historia hasta Brasil donde Gloria vivía con Andrade y las jóvenes del clan, Ventaneando se convirtió en el epicentro de la cobertura. No Televisa, Ventaneando, TV Azteca, Patti Chapoy. Durante años, el programa dedicó horas enteras al caso. Cada nuevo dato era una exclusiva. Cada testimonio era material para un segmento especial. Cada audiencia judicial era cubierta como si fuera un evento deportivo. Y Patti estaba al centro de todo, dirigiendo la cobertura, decidiendo los ángulos, seleccionando los testimonios, controlando la narrativa. Gloria Trevi fue arrestada en Brasil en 2000. Fue extraditada a México. Pasó 4 años en prisión. 4 años. Y durante esos 4 años, Ventaneando no paró. Cada semana había algo nuevo. Cada mes había una revelación. La cobertura era implacable, obsesiva, constante. Como si el programa necesitara que Gloria estuviera en la cárcel para seguir existiendo. En 2004, un juez determinó que Gloria Trevi no había cometido ningún delito. Fue absuelta, liberada, declarada inocente. 4 años de su vida perdidos. 4 años en una celda por algo que la justicia determinó que no hizo. Y entonces Gloria salió de la cárcel. Y quiso reconstruir su carrera. Y lo hizo. Volvió a los escenarios. Volvió a llenar arenas. Volvió a ser Gloria Trevi. Pero cada vez que su nombre aparecía en Ventaneando, la cobertura era negativa. Cada vez que lanzaba un disco, Ventaneando encontraba un ángulo para criticarla. Cada vez que daba un concierto, Ventaneando recordaba el escándalo. Como si la absolución judicial no contara. Como si para Ventaneando, Gloria Trevi siempre fuera culpable. Y Gloria decidió que ya había sido suficiente. En 2009, presentó una demanda contra TV Azteca, Publimax y Patti Chapoy por lo que ella describía como una campaña de desprestigio sistemática que le había causado daños irreparables a su carrera, a su imagen y a su vida personal. Argumentó que Ventaneando había difundido información falsa durante años. Que la habían perseguido mediáticamente como represalia por haberse negado a firmar un contrato de exclusividad con TV Azteca después de salir de la cárcel. La demanda inicial fue en México. No prosperó. Entonces Gloria la movió a Estados Unidos. A Texas. Porque Ventaneando también se transmitía en Estados Unidos a través de Azteca América. Y las leyes de difamación en Estados Unidos son diferentes a las de México. Más estrictas. Más costosas. Más peligrosas para el demandado. La demanda pide $183 millones. 183 millones. Esa cifra, según Carvajal, representa lo que TV Azteca ganó durante los años que cubrió el escándalo Trevi Andrade. Gloria no solo quiere una disculpa, quiere el dinero que Ventaneando ganó contando su tragedia. Quiere que le devuelvan lo que le sacaron. Quiere que Patti Chapoy pague, literalmente, por cada segmento, cada exclusiva, cada revelación que hizo sobre ella durante más de una década. El proceso legal ha durado años.
Ha pasado por múltiples jueces. Ha sobrevivido a apelaciones. Ha cruzado fronteras jurisdiccionales. Según múltiples fuentes, Patti Chapoy, Gloria Trevi y Sergio Andrade podrían verse las caras en una audiencia. Patti Chapoy ha respondido al tema con su herramienta favorita, el silencio calculado. Cuando el reportero Edén Dorantes le preguntó directamente sobre la demanda en 2025, Patti no respondió. Simplemente siguió caminando, sin confirmar, sin desmentir, sin darle al reportero la satisfacción de una reacción. Pero en Ventaneando, en su propio programa, Patti sí habló. Dijo que TV Azteca había intentado llegar a un acuerdo con Gloria, que le habían ofrecido dinero para cerrar el caso, pero que Gloria no aceptó, que quería ir a juicio, que quería que todo se ventilara, que quería que el mundo supiera lo que ella sentía que le habían hecho. Y Gloria, por su parte, ha sido cada vez más vocal. En octubre de 2025, durante la presentación de su documental en la plataforma VX, dijo que Patti Chapoy le había hecho mucho daño. Y remató con una frase que sonaba a declaración de guerra: "Nos vemos en la corte. Nos vemos en la corte". 3 palabras que resumen más de 25 años de conflicto. De una estrella que fue a la cárcel y que culpa a una periodista de haberla puesto ahí con la cobertura mediática. De una periodista que hizo su trabajo, o que se vengó de una traición, o que persiguió la verdad, o que destruyó a una inocente, dependiendo de quien cuente la historia. Y esa es la esencia de Patti Chapoy. La mujer que siempre está en el centro de la historia, pero que nunca es la protagonista. La que cuenta los secretos de los demás sin revelar los suyos. La que juzga desde una silla de Ventaneando sin permitir que nadie la juzgue a ella. La que sabe todo de todos pero de la que nadie sabe nada. Porque la vida personal de Patti Chapoy es un misterio casi tan impenetrable como la de Adela Noriega. Solo que Adela desapareció físicamente. Patti desapareció emocionalmente. Está frente a las cámaras cada día pero nadie sabe realmente quién es detrás de ellas. Lo que se sabe, lo poco que se sabe, lo ha contado ella misma en contadas ocasiones. Y siempre con la precisión de una cirujana que decide exactamente qué órgano muestra y cuál mantiene cubierto. Se casó con Álvaro Dávila en 1977. Lo conoció a través de Chamín Correa, un guitarrista y productor legendario de la música mexicana. Chamín los presentó y la conexión fue inmediata. Álvaro era cantante, bohemio, de Parras, Coahuila, la tierra del vino y de Francisco y Madero. Tenía una voz que funcionaba en las noches de boleros y guitarras, en esos bares donde los hombres cantan sobre mujeres que se fueron y las mujeres lloran con canciones que les recuerdan a hombres que debieron irse antes. La relación empezó como empiezan las relaciones de los artistas. En noches largas, con música de fondo, con conversaciones que duran hasta que el sol sale y el mesero pone las sillas sobre las mesas para que entiendan que es hora de irse. Vivieron en unión libre antes de casarse. En una época en que vivir en unión libre en México era un escándalo menor, Patti y Álvaro simplemente lo hicieron, sin pedirle permiso a nadie, sin justificarse ante la sociedad, sin la necesidad de un acta que validara lo que ellos ya sabían, que estaban juntos y que eso era suficiente. Se casaron en 1977 y compraron la casa de San Ángel, la que perteneció al escultor Feliciano Béjar. Cuando me casé con Álvaro Dávila, la compramos en San Ángel, propiedad del escultor Feliciano Béjar. Ahí sigo viviendo, confesó Patti en una entrevista con Trinovelas. Más de 47 años en la misma casa, más de 48 años con el mismo hombre. En una industria donde los matrimonios duran menos que las temporadas de telenovela, Patti y Álvaro llevan medio siglo juntos. Y en 2018, en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Patti reveló lo que ella consideraba el secreto de su matrimonio: decidimos trabajar mucho como pareja. Lo primero que hicimos fue ir a terapia de pareja antes de casarnos. Terapia antes de casarse. En los años 70, cuando la terapia de pareja no existía en México como concepto popular, cuando ir al psicólogo era sinónimo de estar loco, Patti y Álvaro fueron a terapia preventiva. No porque estuviera mal, porque querían estar bien, porque entendían que un matrimonio no se sostiene con amor solamente, se sostiene con trabajo, con comunicación, con la humildad de reconocer que necesitas ayuda profesional para no destruir lo que más quieres. Esa decisión, tomada hace casi 50 años, explica mucho de la estabilidad que Patti proyecta.
Porque detrás de la mujer que destapa escándalos ajenos hay una mujer que hizo todo lo posible para que su propia vida no se convirtiera en escándalo. Que protegió su matrimonio con la misma ferocidad con la que protege sus exclusivas. Que mantuvo a su familia lejos de las cámaras con la misma determinación con la que pone a las familias de otros frente a ellas. Tuvieron 2 hijos. Y aquí viene un dato que la mayoría de los televidentes de Ventaneando no conoce. Uno de sus hijos es Rodrigo Dávila, el vocalista del grupo Motel. Sí, el Motel de Dime Ven, y Te Vas, Sálvame, los éxitos del pop rock que sonaban en cada estación de radio de México durante la primera década de los 2000. El muchacho que cantaba sobre el amor y el desamor en MTV era el hijo de la mujer que todas las tardes destripaba los amores y desamores de las estrellas en Ventaneando. La ironía era deliciosa. Patti Chapoy, la periodista de espectáculos más temida de México, era la mamá de un rockero pop que dependía de la buena voluntad de los periodistas de espectáculos para promocionar su música. ¿Le dieron trato preferencial a Motel en Ventaneando? ¿Patti usó su influencia para impulsar la carrera de su hijo? ¿O se mantuvo al margen para no generar conflicto de intereses? Patti siempre mantuvo la separación, al menos públicamente. Motel era cubierto en Ventaneando como cualquier otro grupo, sin favoritismo evidente, sin segmentos especiales que parecieran propaganda disfrazada de periodismo. Pero el solo hecho de que el hijo de la conductora fuera artista creaba una tensión invisible que nadie podía ignorar completamente. Y después estaba Álvaro, porque el esposo de Patti Chapoy no era solo un cantante bohemio. Con los años, Álvaro Dávila se convirtió en un empresario deportivo de alto nivel. Fue nombrado presidente ejecutivo del Club Cruz Azul, uno de los equipos de fútbol más importantes de México. En 2021, cuando el nombramiento se hizo oficial, Patti compartió la noticia en sus redes sociales con un orgullo que raramente mostraba en público. El dato es revelador porque demuestra que la familia Chapoy Dávila operaba en 2 de las industrias más poderosas de México, el espectáculo y el deporte. Patti controlaba la narrativa del entretenimiento desde Ventaneando. Álvaro controlaba las decisiones de uno de los clubes de fútbol más seguidos del país. Juntos, sin proponérselo o proponiéndoselo deliberadamente, tenían una influencia que abarcaba los 2 temas que más le importan a México, las telenovelas y el fútbol. El patrimonio de Patti refleja décadas de trabajo constante. Según estimaciones de medios especializados, su fortuna asciende a aproximadamente $4.2 millones, unos 84 millones de pesos mexicanos. No es la fortuna de una millonaria. Es la fortuna de una mujer que durante 29 años ha cobrado un salario que según reportes ronda el $1.000.000 mensuales. Que ha invertido con prudencia. Que vive en la misma casa desde hace 47 años. Que no ostenta. Que no presume. Que no compra propiedades en Miami, ni se va de vacaciones a yates en el Mediterráneo. La casa de San Ángel. Eso es lo que tiene. La casa del escultor. La misma casa donde empezó su matrimonio. La misma casa donde crió a sus hijos. La misma casa donde Rodrigo ensayaba las canciones de Motel en su cuarto mientras su madre ensayaba las preguntas de Ventaneando en la sala. La misma casa donde cada noche, después de destrozar reputaciones en televisión nacional, se sienta a cenar con el hombre que conoció en una noche de boleros hace medio siglo. Pero mientras la vida personal de Patti se mantenía estable, su vida profesional acumulaba conflictos que no paraban de crecer. Porque Ventaneando no solo generaba audiencia, generaba enemigos. Y cada enemigo era una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento. Atala Sarmiento, que durante años fue una de las conductoras más queridas de Ventaneando, salió del programa en circunstancias que nunca se aclararon del todo. La salida fue abrupta, fue tensa, fue pública. Los fans del programa se dividieron entre los que apoyaban a Patti y los que apoyaban a Atala. Y la versión que prevaleció fue que en Ventaneando solo había espacio para una reina. Y la reina era Patti. Siempre Patti. Daniel Bisogno, otro de los conductores emblemáticos del programa, tuvo encontronazos públicos con Patti que todo México presenció en vivo. Momentos de tensión frente a las cámaras donde la incomodidad se sentía a través de la pantalla. Momentos donde quedaba claro que la relación entre Patti y sus conductores no era de colegas sino de jefa y empleados. Que Patti decidía, que Patti mandaba, y que quien se atreviera a contradecirla lo hacía bajo su propio riesgo. Pedro Sola, el conductor más longevo del programa junto a Patti, sobrevivió porque entendió las reglas. Ser leal. Ser ácido con los demás pero nunca con la jefa.
Ser el bufón de la corte que hace reír al rey pero que nunca olvida quién tiene la corona. Pedro Sola lleva décadas al lado de Patty. Y esa permanencia no se explica solo por talento. Se explica por inteligencia política. Por la capacidad de saber exactamente cuándo hablar y cuándo callarse. Una capacidad que en el mundo de Patti Chapoy vale más que cualquier rating. Y más allá de las peleas internas, más allá de los conductores que entraban y salían, más allá de los reporteros que subían y bajaban según el humor de la jefa, había algo que Patti Chapoy hizo con Ventaneando que nadie más había logrado en la televisión mexicana. Convirtió el chisme en poder real. No poder simbólico, poder real. El poder de decidir quién era perdonado y quién era crucificado en la opinión pública. El poder de convertir un rumor en verdad con solo repetirlo suficientes veces. El poder de destruir una carrera con una semana de cobertura negativa. O de resucitar una carrera con una semana de cobertura positiva. Ese poder no tenía contrapeso. No había un Ventaneando que vigilara a Ventaneando. No había un programa que pudiera hacer con Patti lo que Patti hacía con los demás. Ella podía investigar a cualquiera. Pero nadie podía investigarla a ella. Ella podía cuestionar a cualquiera. Pero nadie podía cuestionarla a ella sin enfrentar represalias mediáticas. Y ese poder sin contrapeso, ese trono sin oposición, es lo que hace a la demanda de Gloria Trevi tan significativa. Porque es la primera vez en 29 años que alguien le dice a Patti Chapoy, vas a tener que rendir cuentas. Vas a tener que explicar. Vas a tener que sentarte frente a un juez y justificar cada nota, cada segmento, cada exclusiva que hiciste sobre mí. Y si no puedes justificarlas, vas a pagar $183 millones. Y Patti, la mujer que durante casi 3 décadas hizo las preguntas, ahora va a tener que responderlas. La mujer que sentó a miles de personas en la silla del interrogatorio, ahora se va a sentar ella. La mujer que dijo nos vemos en la corte, ya no como frases sino como destino. La cazadora convertida en presa. La entrevistadora convertida en entrevistada. La jueza convertida en acusada. Y todo porque una noche de los años 90, una cantante y su productor firmaron un contrato con TV Azteca, se tomaron la foto con Patti Chapoy y después se fueron sin devolver el dinero. Desde esa noche, nada fue igual. La demanda de $183 millones no es solo un número. Es un mensaje. Es Gloria Trevi diciéndole a Patti Chapoy, después de 25 años de guerra silenciosa y ruidosa al mismo tiempo, yo no me olvidé. No me olvidé de los 4 años en la cárcel. No me olvidé de las noches mirando el techo de una celda preguntándome cómo llegué ahí. No me olvidé de los segmentos de Ventaneando que pasaban una y otra vez mientras yo estaba encerrada sin poder defenderme. No me olvidé de la cobertura que me pintó como cómplice antes de que un juez determinara que no lo fui. No me olvidé de la carrera que me costó años reconstruir. No me olvidé de nada. Y ahora vas a pagar por todo. Pero para Patti Chapoy, la demanda es otra cosa. Es la prueba de que hizo su trabajo. De que Ventaneando cubrió uno de los casos más graves de abusos en la historia del espectáculo mexicano y de que esa cobertura fue periodismo, no persecución. De que la reportera Laura Suárez encontró al hijo abandonado de Karina Yapor en España porque Ventaneando hizo lo que la policía no hacía. De que el programa sacó a la luz verdades que estaban enterradas bajo capas de complicidad, miedo y poder. Y de que si Gloria Trevi pasó 4 años en la cárcel, no fue por Ventaneando. Fue por las decisiones que ella y Sergio Andrade tomaron. Esas son las 2 versiones. Como siempre en esta historia, hay 2 versiones. Y ninguna de las 2 es completamente verdadera ni completamente falsa. Porque la realidad del caso Trevi Andrade es más complicada que lo que cualquiera de las 2 partes quiere admitir. Gloria fue absuelta. Eso es un hecho. Un juez determinó que no cometió delito. Pero Sergio Andrade sí fue condenado. Sí destruyó vidas. Y Ventaneando fue el programa que más hizo para exponer esos abusos frente al público. Sin la cobertura de Ventaneando, quizá los padres de Karina Yapor nunca habrían tenido la visibilidad para impulsar la investigación. Quizá las víctimas habrían sido olvidadas. Quizá Andrade habría seguido operando. ¿Fue excesiva la cobertura? Probablemente sí. ¿Se mezcló la venganza personal con el deber periodístico? Es posible. ¿Patti tenía motivaciones que iban más allá del periodismo? Las versiones de Adame y de otras fuentes sugieren que sí. Pero también es cierto que la historia era real. Que los abusos existieron. Que las víctimas merecían justicia. Y que Ventaneando,
Con todos sus defectos, con todas sus motivaciones cuestionables, fue el medio que más hizo para que esa justicia llegara. El juicio en Texas continúa avanzando en 2026. Los abogados de ambas partes intercambian documentos. Las audiencias se programan y se posponen. Los jueces evalúan jurisdicciones, pruebas, testimonios. Gloria dice que no va a parar hasta que haya justicia. Patty dice que no va a ceder porque no hizo nada malo. Y entre ambas posiciones, $183 millones esperan a que un juez determine quién tiene razón. Si Gloria gana, Patti Chapoy y TV Azteca tendrían que pagar una cifra que podría ser devastadora. No solo financieramente, simbólicamente, porque significaría que un tribunal determinó que Ventaneando cruzó la línea, que la cobertura periodística se convirtió en persecución, que el poder mediático de Patti fue usado como arma, no como herramienta de información. Si Patti gana, Gloria perdería la batalla más importante de su vida fuera del escenario. Y Patti quedaría reivindicada, confirmada como la periodista que hizo su trabajo aunque el trabajo fuera impopular. Validada por un tribunal que determinaría que contar la verdad, aunque duela, no es un delito. Sea cual sea el resultado, el juicio ya cambió la narrativa. Porque durante 29 años, Patti Chapoy fue intocable. Nadie la llevó a juicio. Nadie la sentó frente a un juez. Nadie le exigió que rindiera cuentas. Gloria Trevi lo hizo. Y solo por eso, independientemente del resultado, la demanda ya es histórica. Es la primera vez que alguien obliga a la mujer más poderosa del espectáculo mexicano a defenderse. No en Ventaneando, donde ella controla el micrófono. En un tribunal, donde no controla nada. Pero la demanda de Gloria Trevi es solo un capítulo del libro que es la vida de Patti Chapoy. Porque más allá de los tribunales, más allá de los escándalos, más allá de los enemigos y las controversias, hay una pregunta que México se hace cada vez con más frecuencia. Una pregunta que el paso del tiempo vuelve más urgente con cada año que pasa. ¿Qué va a pasar con Ventaneando cuando Patti Chapoy ya no esté? Porque Patti tiene 76 años. Ha conducido Ventaneando durante 29 años ininterrumpidos. Ha estado frente a las cámaras de TV Azteca casi 3 décadas sin faltar un solo día, salvo por enfermedad o vacaciones. Y aunque su energía frente a las cámaras sigue siendo impresionante para una mujer de su edad, la biología no negocia. El tiempo no hace excepciones. Y la pregunta de la sucesión ya no es teórica. Es práctica. Patti lo sabe. Y por eso ha dado un nombre. Jimena Pérez de Vaca. La Choco. La conductora que durante años ha sido su mano derecha en Ventaneando. La que se sienta a su lado cada tarde. La que ha aprendido el oficio viéndola trabajar durante más de una década. La que según Patti tiene la capacidad, la preparación y la personalidad para tomar las riendas cuando ella ya no esté. He declarado que mi sucesora es la Choco, ha dicho Patti en múltiples ocasiones. No lo dice como sugerencia. Lo dice como decreto. Como si la sucesión de Ventaneando fuera un acto monárquico donde la reina designa a la siguiente reina sin necesidad de consultar a nadie. Y en cierto modo, así es. Porque Ventaneando es el feudo de Patti, su creación, su programa, su legado. Y la persona que lo herede no será elegida por TV Azteca ni por los ejecutivos ni por los ratings. Será elegida por ella. Pero la Choco no es Patti. Nadie es Patti. Y ahí está el problema más grande de Ventaneando. Porque el programa no es un formato, es una personalidad. Es la personalidad de Patti Chapoy convertida en televisión. Su forma de mirar a la cámara cuando sabe que va a soltar una bomba. Su forma de levantar una ceja cuando un reportero dice algo que no le convence. Su forma de decir, a ver, cuando algo no le cuadra. Su forma de callar cuando el silencio dice más que las palabras. Todo eso es Patti, no el programa. Patti. Y cuando Patti no esté, todo eso desaparece. La Choco podrá heredar la silla, el atril, el horario, el nombre. Pero no podrá heredar la personalidad. Eso se va con Patti. Y cuando se vaya, Ventaneando será otro programa. Quizás bueno, quizás exitoso, pero no el mismo. Y eso lo sabe todo México. Lo sabe TV Azteca. Lo sabe la Choco. Y lo sabe Patti. Por eso no se va. Por eso sigue yendo cada día a los 76 años. Por eso se sienta frente a las cámaras cada tarde a la 1. Porque sabe que el día que se levante de esa silla por última vez, algo se acaba. No solo el programa. Una era. La era del periodismo de espectáculos como lo conocemos.
La era donde una sola mujer decidía quién era héroe y quién era villano en la narrativa del entretenimiento mexicano. Y mientras ese día llega o no llega, Pati Chapoy sigue haciendo lo que ha hecho durante 29 años. Llegando a TV Azteca cada mañana, revisando las notas, seleccionando los temas, decidiendo los ángulos, aprobando los segmentos, ensayando las preguntas, afilando las frases que va a soltar al aire a la 1 de la tarde frente a millones de personas que la sintonizan no porque les caiga bien, sino porque necesitan saber qué dijo Pati hoy, qué reveló, a quién destrozó, a quién perdonó, qué secretos sacó del cajón que llevaba meses guardando esperando el momento perfecto para soltarlo. Porque eso es lo que Pati Chapoy hace mejor que nadie. El timing. Saber cuándo soltar una bomba. No cuando la tiene. Cuando más daño hace. No cuando el escándalo está caliente. Cuando el escándalo está tibio y necesita un empujón para volver a hervir. No cuando el personaje está en el piso. Cuando el personaje cree que ya se levantó y baja la guardia. Ese sentido del timing es lo que la hizo la mujer más temida del espectáculo. No la información que tiene, aunque tiene mucha. No los contactos que maneja, aunque maneja cientos. El timing. La capacidad de entender que en el periodismo de espectáculos, el cuándo es más importante que el qué. Que un secreto revelado en el momento equivocado es una nota más. Pero un secreto revelado en el momento perfecto es un terremoto. Y Pati ha provocado terremotos durante 29 años sin que nadie le devuelva el favor. Sin que nadie la sacuda a ella. Sin que nadie publique sus secretos en un programa de televisión mientras ella ve impotente desde su sala como su vida privada se convierte en entretenimiento público. Hasta ahora. Porque Gloria Trevi, con esa demanda de $183 millones, está intentando hacer exactamente eso. Llevar a Pati al lugar donde Pati ha llevado a cientos de personas durante 3 décadas. Al banquillo de los acusados mediáticos. Al escenario donde eres tú la que tiene que explicar. La que tiene que justificar. La que tiene que defenderse. La que por primera vez no tiene el control de la narrativa. Y quizá eso sea lo más justo de toda esta historia. Que la mujer que dedicó su vida a exigir transparencia ajena ahora tenga que practicar la propia. Que la periodista que durante 29 años preguntó ¿qué escondes?, ahora tenga que responder a la misma pregunta. Que la creadora de Ventaneando, el programa que se asoma por la ventana de la vida de los demás, ahora tenga que abrir su propia ventana y dejar que el mundo se asome. Los números de la vida de Pati Chapoy se leen como el currículum de la mujer que inventó un género en México. 76 años de vida. Más de 50 años de carrera periodística. 29 años conduciendo Ventaneando sin interrupción. Un programa que se transmite de lunes a viernes a la 1 de la tarde y que sigue siendo líder de audiencia en su horario. Entrevistas con María Félix, Dolores del Río, David Alfaro Siqueiros. Un paso por Televisa que terminó en ruptura. Una casa en San Ángel que perteneció al escultor Feliciano Béjar y donde lleva viviendo 47 años. Un matrimonio de 48 años con Álvaro Dávila, el cantante bohemio que se convirtió en presidente del Cruz Azul. Un hijo que fue vocalista de Motel. Un patrimonio estimado en $4.2 millones. Una sucesora designada en La Choco. Un canal de YouTube lanzado en 2022. Una demanda de $183 millones de Gloria Trevi pendiente en tribunales de Estados Unidos. Enemigos que incluyen a la cantante más exitosa del pop mexicano, a un actor que la acusa de venganza personal, a exconductores que salieron por la puerta de atrás. Y un silencio sobre su vida personal tan impenetrable que 76 años después de nacer, México sigue sin saber quién es realmente Pati Chapoy cuando se apagan las cámaras. Pero los números no cuentan lo que importa. Lo que importa es otra cosa. Lo que importa es que una niña de Azcapotzalco que estudiaba periodismo en la Carlos Septién García porque quería saber qué pasaba detrás de las puertas cerradas, se convirtió en la mujer que abre las puertas cerradas de todo un país. Que esa mujer fue rechazada por Televisa y que ese rechazo la llevó a crear el programa que compite con Televisa cada tarde desde hace 29 años. Que construyó un imperio mediático desde una silla de conductora sin necesidad de ser actriz, cantante, modelo ni celebridad. Que se casó con un hombre hace 48 años y que sigue con él en la misma casa, en el mismo barrio, con los mismos muebles y los mismos recuerdos. Que crió a un hijo que cantaba rock mientras ella destripaba vidas en televisión nacional.
que acumuló más poder que cualquier otra periodista en la historia de México sin jamás postularse a ningún cargo, sin jamás buscar otro puesto, sin jamás abandonar la silla donde se sentó por primera vez en 1996. Lo que importa es que Pati Chapoy demostró algo que ningún periodista mexicano había demostrado antes. Que el chisme, bien manejado, bien investigado, bien presentado, bien dosificado, es una forma legítima de periodismo. Que los secretos de las celebridades no son trivialidades. Son historias humanas que reflejan las mismas debilidades, las mismas mentiras, las mismas traiciones que existen en cada familia, en cada matrimonio, en cada relación de cualquier persona normal. Que cuando Ventaneando revela que un actor es infiel, no está haciendo chisme. Está contando una historia que millones de personas reconocen como propia. Y que eso, por incómodo que sea, por invasivo que parezca, tiene valor. Pero también importa la otra cara. La cara que dice que el poder sin contrapeso corrompe. Que una mujer que decide quién es perdonado y quién es crucificado en la opinión pública tiene una responsabilidad que va más allá del rating. Que la venganza disfrazada de periodismo sigue siendo venganza. Que la cobertura excesiva de un caso puede destruir a una inocente. Y que si Gloria Trevi fue absuelta por un juez pero condenada por Ventaneando, algo falló en el sistema. Esas dos caras, la del periodismo valiente y la del poder sin límites, coexisten en Pati Chapoy. No se puede celebrar una sin reconocer la otra. No se puede admirar su carrera sin cuestionar sus métodos. No se puede respetar su trabajo sin preguntar si todo lo que hizo fue trabajo y no algo más personal, más oscuro, más humano. Y quizá eso sea lo más honesto que se puede decir sobre Pati Chapoy, que es las dos cosas al mismo tiempo. La periodista más valiente y la mujer más peligrosa del espectáculo mexicano. La que sacó verdades que nadie se atrevía a sacar y la que usó esas verdades como armas cuando le convenía. La que protegió a los suyos con ferocidad y la que destruyó a los que consideraba enemigos con la misma ferocidad. La esposa fiel de 48 años y la mujer a la que acusan de haber perseguido a Gloria Trevi por despecho hacia Sergio Andrade. La madre orgullosa del vocalista de Motel y la jefa que expulsó de su programa a quien se atrevió a contradecirla. Pati Chapoy es una contradicción que funciona. Un sistema de poder que no debería existir en una democracia mediática pero que existe porque el público lo necesita. Porque México necesita a alguien que se asome por la ventana y cuente lo que ve. Aunque lo que veas sea incómodo. Aunque lo que cuentes sea doloroso. Aunque la persona que cuenta tenga sus propios secretos que nunca ha querido contar. Y cada tarde, a la 1 en punto, Pati se sienta en su silla de Ventaneando. Con la espalda recta. Con la mirada firme. Con esa media sonrisa que puede significar que sabe algo que tú no sabes. Con la seguridad de una mujer que lleva 29 años en el mismo lugar y que no tiene intención de irse. No todavía. No mientras le queden secretos por revelar. No mientras haya puertas cerradas que abrir. No mientras exista un solo escándalo en el espectáculo mexicano que no haya pasado por su escritorio. Y cuando llegue el día en que se levante de esa silla por última vez, cuando la Choco tome su lugar, cuando las cámaras encuadren otro rostro en el mismo atril, cuando Ventaneando siga existiendo pero sin la mujer que lo inventó, México va a darse cuenta de algo que hoy da por sentado. Que Pati Chapoy no era solo una conductora. Era la conductora. La única. La que convirtió el arte de asomarse por la ventana en la ventana más vista de la televisión mexicana. Y en San Ángel, en la casa que perteneció al escultor Feliciano Béjar, una mujer de 76 años va a cerrar la puerta, se va a quitar los zapatos, se va a sentar frente a su esposo de 48 años, y probablemente le va a decir: Álvaro, no te imaginas lo que pasó hoy. Y Álvaro, que lleva medio siglo escuchándola, va a servir 2 copas, va a tomar su guitarra, y va a dejarla hablar. Porque eso es lo que hacen los hombres que aman a mujeres que no saben callarse. Las escuchan, sin juzgar, sin interrumpir, sin competir. Solo escuchan. Y después le cantan un bolero para que se le baje la adrenalina. Y después se van a dormir en la misma casa donde empezaron. En la casa del escultor. En San Ángel. Donde las paredes saben más secretos del espectáculo mexicano que todos los archivos de Televisa y TV Azteca juntos. Porque las paredes de esa casa llevan 47 años escuchando a Pati Chapoy hablar. Y si esas paredes pudieran hablar, el programa que harían sería más explosivo que 29 años de Ventaneando juntos. Pero las paredes no hablan. Solo escuchan. Como Álvaro. Como los enemigos que esperan en silencio. Como Gloria Trevi,
que espera en un tribunal de Texas. Como México entero, que espera cada tarde a la 1 para saber qué nueva ventana va a abrir hoy la mujer que convirtió la curiosidad en un imperio. Patricia Chapoy Acevedo, la niña de Azcapotzalco, la estudiante de la Carlos Septién García, la reportera que entrevistó a María Félix, la mujer que Televisa dejó ir, la creadora de Ventaneando, la esposa del cantante bohemio, la madre del vocalista de Motel, la enemiga de Gloria Trevi, la jefa que nadie contradice, la periodista que nadie investiga, la mujer más temida del espectáculo mexicano, y la dueña de una casa en San Ángel donde un escultor creaba magiscopios que jugaban con la luz. Porque eso hace Pati Chapoy cada tarde en Ventaneando. Juega con la luz, ilumina lo que estaba oscuro, enfoca lo que estaba borroso, y muestra al público lo que las estrellas preferirían que nadie viera. Solo que a diferencia de los magiscopios de Feliciano Béjar, que eran obras de arte, lo que Pati muestra cada tarde no siempre es hermoso. A veces es feo, a veces es doloroso, a veces es injusto, pero siempre es verdad, o al menos su versión de la verdad, que durante 29 años ha sido la única versión que México ha necesitado. Hasta ahora, hasta Gloria, hasta los 183 millones, hasta el Tribunal de Texas, porque por primera vez en 29 años, alguien está a punto de abrir la ventana de Pati Chapoy, y todo México quiere